Hace 8000 años, en un valle del sur del Cáucaso, un grupo de personas hizo algo extraño. Exprimieron uvas, las vertieron en enormes vasijas de barro cocido y las enterraron en la tierra fría. Y esperaron. En aquel entonces, las pirámides de Egipto todavía no se habían construido. La mayor parte de la humanidad aún no sabía escribir una sola letra. Pero en esta tierra, la gente ya había aprendido a convertir la uva en aquel líquido de color ámbar que el mundo entero, mucho después, llamaría vino. Este no es un destino de moda que intenta impresionarte. Es uno de los lugares donde nació el arte de hacer vino. Bienvenido a Georgia. Y te lo digo de una vez. Su propia gente no llama así a su país. Ellos lo llaman Sakartvelo. Imagínate el mapa. Georgia se acomoda en la región del Cáucaso, esa franja de tierra que sirve de bisagra donde Europa apenas roza Asia. Al norte está la enorme Rusia, separada por un muro de montañas cubiertas de nieve todo el año. Al sur, Turquía, Armenia y Azerbaiyán. Y al oeste, el país se recuesta sobre la costa del Mar Negro, donde las olas rompen contra playas de piedra y ciudades de descanso. Todo cabe en casi 70.000 kilómetros cuadrados. Su población apenas ronda los 3.900.000. Y solo la capital, Tbilisi, concentra más de un tercio de esa cifra, con cerca de 1.400.000 habitantes. Es un país pequeño, pero no dejes que su tamaño te engañe. Porque en ese pedazo de tierra caben montañas de 5.000 metros, monasterios colgados entre las nubes, un alfabeto que no se parece a ningún otro en el planeta, y una tradición de hospitalidad poco común. Así que acompáñame a entrar. Para entender a Georgia, primero hay que entender una cosa. Este es un pueblo que se negó a desaparecer. A lo largo de su historia, esta tierra siempre quedó en medio de imperios hambrientos: Roma, Persia, los mongoles, los otomanos y, más tarde, la Unión Soviética. Uno tras otro, cada poder pasó por aquí, saqueó, impuso su voluntad. Y aún así, después de cada tormenta, los georgianos se levantaban, se sacudían el polvo y seguían siendo ellos mismos. Sus raíces se remontan a los antiguos reinos de Iberia y Cólquida. Esa Cólquida que los griegos de la antigüedad convirtieron en la legendaria tierra del vellocino de oro. La prueba más clara de esa terquedad está en los letreros de la calle. Los georgianos tienen su propio alfabeto, 33 caracteres que se curvan con suavidad, como trazos de caligrafía, como enredaderas entrelazadas. En todo el mundo quedan apenas unos pocos sistemas de escritura realmente independientes, y este es uno de ellos. Cuando estás parado en medio de Tbilisi mirando una línea escrita en georgiano, no logras leer ni un solo sonido, pero sientes que este pueblo ha guardado algo durante miles de años, con toda la testarudez del mundo. Y luego está la fe. Georgia fue uno de los primeros países del mundo en adoptar el cristianismo como religión oficial, en el año 337, cuando buena parte de Europa todavía rendía culto a dioses paganos. Y, algo digno de notar, ese mérito se le atribuye a una mujer, Santa Nino, a quien la Iglesia venera como igual a los apóstoles, algo poco frecuente en la historia. Hay un detalle que vale la pena mirar de cerca. El símbolo de la fe georgiana no es una cruz cualquiera, sino una cruz hecha con sarmientos de vid, con los dos brazos ligeramente caídos. La religión y el vino, desde la raíz, quedaron entrelazados como esa misma vid. En este país, levantar una copa también es una forma de rezar. A partir del siglo IV, Georgia vivió sus épocas doradas bajo el rey David el Constructor y la reina Tamar, otra mujer más venerada por toda la nación. Durante su reinado, Georgia amplió sus fronteras, florecieron las letras y la poesía, y el país alcanzó la cima de su poder. Después llegaron los siglos oscuros, las invasiones y, más tarde, unos 70 años bajo el techo de la Unión Soviética, hasta que el país recuperó su independencia en 1991. Las cicatrices soviéticas siguen ahí, en los bloques de concreto, en el ruso que todavía hablan los mayores. Pero el alma de Georgia nunca se borró. Y para tocar el alma de este país hoy, hay que empezar por algo mucho más sencillo: el idioma en la calle. Si estás acostumbrado al alfabeto latino, el georgiano sobre el papel parece un cuadro abstracto.
caracteres enroscados, muchos tan parecidos entre sí que crees que los ojos te están jugando una mala pasada. La gente mayor, sobre todo los taxistas, muchas veces solo habla georgiano o ruso. Pero no te preocupes, para un viajero de pocos días, Georgia es uno de los lugares más fáciles para moverse. Casi todos los letreros, todos los nombres de calle, todas las indicaciones están escritos a la par en georgiano y en inglés. Puedes guardar el teléfono en el bolsillo y aún así te costará trabajo perderte en la capital. En las zonas turísticas, con el inglés te las arreglas de sobra. Hay algo que conviene tener presente. Los taxis en Tbilisi son blancos, no amarillos, y lo más importante, no tienen taxímetro. ¿Eso qué quiere decir? Que debes acordar el precio antes de subirte, o usar una aplicación para saber de antemano cuánto vas a pagar. De lo contrario, al llegar, el conductor te dirá una cifra, y no te quedará más que pagarla. ¿Suena complicado? La verdad es que no. Es simplemente la forma de funcionar de un lugar donde todo todavía conserva un trato humano, y no de máquina. Y una vez que te acostumbras, le encuentras su propio encanto. Si solo alcanzas a aprender una palabra en georgiano, que sea gaumarjos, significa salud al brindar, pero su raíz quiere decir victoria. Un pueblo cuyo brindis es también un deseo de victoria. Ya empiezas a entenderlo, porque detrás de esos taxistas de pocas palabras hay un pueblo en el que la calidez es casi un instinto. Los georgianos tienen un dicho grabado en lo más hondo del alma: el huésped es un regalo de Dios, y viven exactamente así. Si te invitan a un banquete georgiano, ellos lo llaman supra. Vas a presenciar un ritual de comida muy particular. La mesa se llena tanto que ya no se ve la madera. Los platos se amontonan unos sobre otros, y a la cabecera siempre hay un personaje especial, el tamada, el maestro de los brindis. No se limita a gritar «salud». Cuenta historias, ensalza a los antepasados, brinda por la paz, por la amistad, por los que ya no están, e incluso por los niños que aún no han nacido. Cada brindis es un pequeño discurso. La comida no es para llenarse, es para unir a las personas. Y aquí es cuando, si eres de México o de algún país de América Latina, vas a sonreír al reconocer algo muy familiar. El banquete que se alarga por horas. Las risas que tapan la música, ese momento de quedarse sentado conversando un buen rato después de haber terminado de comer. Eso que nosotros llamamos la sobremesa. Los georgianos tienen justamente ese mismo espíritu. Dos pueblos separados por medio planeta, que hablan dos idiomas que no tienen nada que ver entre sí, y aún así creen en la misma idea sencilla, que la felicidad está en una mesa llena de gente. La gente sigue sonriendo en la calle, sigue recibiendo al desconocido con una mirada curiosa y amable. Y hay una manera en que muestran esas ganas de vivir que vas a ver justo en medio de la plaza, a través de los pasos de baile. Seguramente ya has visto muchos bailes folclóricos por todo el mundo, pero el baile del Cáucaso es otra cosa. El bailarín parece no tocar el suelo con toda la planta del pie. Se desliza sobre las puntas, con el cuerpo recto como una flecha, mientras sus piernas se mueven tan rápido que el ojo apenas las alcanza a seguir. La bailarina, en cambio, avanza con suavidad, como si flotara sobre el agua, orgullosa y delicada al mismo tiempo. Juntos cuentan una historia de 1000 años sobre la fuerza y la gracia, sin necesidad de una sola palabra. Los jóvenes de Georgia abrazan estos bailes con un orgullo poco común, no por obligación, sino porque de verdad los aman. Es su manera de decirle al mundo: sabemos quiénes somos. Y si cierras los ojos, vas a escuchar algo todavía más antiguo que el baile: el canto polifónico de Georgia. Varias voces graves de hombre que se funden, se entrelazan, se superponen, hasta formar una muralla de sonido que retumba como si brotara de la tierra. Es una de las tradiciones de canto a varias voces más antiguas del mundo, reconocida por la UNESCO. Cuando un grupo entero de hombres alza la voz junto a la mesa, sin instrumentos, solo con la voz humana, es uno de los sonidos más característicos de este país. Y la ciudad también canta sola. Caminando por Tbilisi, te vas a encontrar músicos callejeros en casi cada esquina importante. Alguien toca el piano en medio de una plaza. Una voz de ópera sube por un callejón empedrado. Un grupo de jóvenes canta música actual a la orilla del río. No te acosan,
No te meten el sombrero en la cara para pedirte dinero. Tocan porque esta ciudad merece tener una banda sonora. Y de esa música gratuita pasamos a uno de los patrimonios de los que Georgia se siente más orgullosa. Volvamos a esas vasijas de barro enterradas que mencionamos al principio, porque aquello no es un cuento de hadas, es ciencia. En una aldea georgiana, los arqueólogos desenterraron fragmentos de vasijas antiguas que todavía conservaban rastros del ácido de la uva fermentada, con una antigüedad de alrededor de 6.000 años antes de Cristo. Es la prueba más antigua del mundo de elaboración de vino hecha a propósito. Un experto de primer nivel lo plantea así. Este es uno de los lugares donde el ser humano domesticó por primera vez la vid y convirtió la elaboración del vino en un verdadero oficio. El secreto está en una vasija llamada cuebri, una tinaja de barro cocido con forma de huevo, algunas tan grandes que guardan miles de litros. Los georgianos la entierran, dejando afuera solo la boca, y meten ahí la uva entera, cáscara, semillas, a veces hasta el escobajo para que fermente de forma natural en la tierra fresca durante varios meses. El suelo mantiene una temperatura estable, y el tiempo hace el resto. El resultado es un vino blanco que, sin embargo, toma un color ámbar, el color del sol de la tarde servido en una copa. Lo llaman vino ámbar. Esta técnica del cuvebri está inscrita por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Y Georgia no tiene apenas unas cuantas uvas. El país posee alrededor de 500 variedades autóctonas, un tesoro genético que pocos lugares igualan. La región de Cajetia, al este, es el corazón de todo esto. Nosotros los mexicanos también tenemos nuestro orgullo vinícola, el Valle de Guadalupe, la región de vino más famosa del país. Pero hay una verdad ante la cual hay que quitarse el sombrero. En Georgia, el vino es más viejo que la escritura. Cuando los antepasados de la humanidad todavía no sabían registrar su historia, ellos ya sabían levantar la copa. Y para los georgianos el vino nunca fue solo una bebida. Es el pegamento que une a toda una sociedad. En el banquete supra, la gente no bebe para emborracharse. Levanta la copa con cada brindis, de forma solemne, pausada, llena de sentido. Y si el vino te resulta demasiado suave, los georgianos también tienen la chacha, un aguardiente transparente y fuerte destilado del orujo de la uva, tan intenso que es capaz de calentar una noche entera de invierno en la montaña. Lo que se sirve en esas copas, por supuesto, pide algo para acompañar. Si el vino es el alma de Georgia, la comida es su corazón cálido. Empecemos por el platillo más famoso, el hachapuri. Imagínate un pan moldeado en forma de barca, con el centro cubierto de queso derretido y, justo antes de servirlo, le revientan en medio una yema de huevo dorada y un trozo de mantequilla. Arrancas con la mano el borde de la barca, lo hundes en ese queso caliente, y entiendes de inmediato por qué los georgianos pueden comer esto todos los días sin cansarse. Es un abrazo cálido en forma de pan. Luego están los jinkali, unos saquitos de masa rellena, fruncidos arriba como un costalito amarrado con su cordón. Dentro llevan carne y algo todavía más preciado, un caldo caliente escondido. Comer jinkali tiene su propio ritual. Lo tomas del nudo de masa de arriba, le das una pequeña mordida, primero sorbes ese caldo dulce de adentro, y solo después te comes el resto. Y jamás te comes el nudo, es solo el mango, y se deja en el plato como una manera de contar quién comió más. Como es un país agrícola, las verduras y las frutas aquí son frescas, dulces y sorprendentemente baratas. La mesa georgiana todavía tiene muchísimo por descubrir. El lobio, un guiso de frijol caliente que se acompaña con pan de maíz. Los platillos de verduras mezcladas con nuez, porque la nuez se mete en casi todo. Y si ves unas tiras largas colgadas como velas de color café en el mercado, eso es chorchela, nueces ensartadas en un hilo, sumergidas varias veces en jugo de uva concentrado y luego secadas. En broma la llaman la barra energética de los antiguos guerreros georgianos. Una comida georgiana rara vez tiene un solo platillo. Siempre es como una pequeña supra, servida para compartir. No pides para ti solo, pides para toda la mesa. Y después de haber comido a gusto, de llevar ya bien grabado el sabor de este país, llegó el momento de salir a la calle, empezando por la capital. Cuentan que Tbilisi nació de un manantial de agua caliente.
Un rey andaba de cacería, su halcón cayó sobre una corriente de agua tibia que humeaba, y él decidió levantar la ciudad justo ahí. El propio nombre de Tbilisi viene de la palabra que significa cálido. Empieza tu caminata por el casco antiguo, donde las calles empedradas serpentean entre casas de balcones de madera labrada con finura, inclinadas unas hacia otras, como si se contaran secretos. Bajando hacia el barrio de Abanotubani, vas a ver unas cúpulas redondas de ladrillo que asoman desde el suelo, con vapor tibio escapando por debajo. Son los famosos baños de azufre, donde la gente se ha sumergido durante siglos. Si levantas la vista, la antigua fortaleza de Narikala vigila desde la ladera, mirando la ciudad en silencio como lo ha hecho durante 1500 años. Y de pronto, en medio de toda esa antigüedad, aparece el Puente de la Paz, un puente de vidrio y acero que se curva sobre el río Kura y brilla con sus luces al caer la noche. Lo viejo y lo nuevo, en Tbilisi, no pelean, se dan la mano. Si quieres sentir el pulso moderno de la ciudad, camina por la avenida Rustaveli, la gran avenida que lleva el nombre del poeta más grande de Georgia, con teatros, museos y edificios señoriales del siglo pasado a ambos lados. Y cuando quieras ver el panorama completo, sube en el viejo funicular que te lleva a la cima del Mtatsminda, el monte sagrado, desde donde toda Tbilisi se extiende a tus pies como un tapiz de tejados rojos y torres de iglesias, más hermoso aún cuando el atardecer tiñe de morado todo el valle. Y si quieres ver el alma joven de la ciudad, ve a Fabrika. Esto fue alguna vez una fábrica de costura de la época soviética, un bloque de concreto gris y frío que parecía muerto. Pero los habitantes de Tbilisi le dieron una vida nueva. Hoy es un complejo creativo, con cafés y espacios de arte, donde los jóvenes se reúnen entre las paredes de ladrillo desnudo del pasado. Por ahí cerca, una torre del reloj inclinada, salida de un cuento, obra de un titiritero, deja asomar cada hora a un angelito que toca la campana. Tbilisi no exhibe su historia dentro de una vitrina, sigue viviendo dentro de ella. Pero Georgia no es solo sus ciudades. Para verla respirar, hay que levantar la mirada hacia las montañas. Saliendo de la capital, siguiendo el camino conocido como la carretera militar de Georgia, irás subiendo poco a poco hacia el cielo. Después de unas 3 horas de auto por curvas y pasos de montaña, aparece la imagen que has visto en casi todas las postales de Georgia. Es la iglesia de la Santísima Trinidad de Gergeti, una pequeña iglesia de piedra del siglo XIV, parada en soledad sobre una colina a más de 2000 metros de altura, con sus torres en forma de cono apuntando al cielo. Y detrás de ella, imponente como un dios, se alza el monte Kazbek cubierto de nieve de más de 5000 metros. Durante siglos, cuando los invasores entraban, los georgianos escondieron aquí sus tesoros más sagrados, en el techo de su país, donde ningún enemigo podía alcanzarlos. Los georgianos cuentan que esta misma cumbre es el lugar donde Amirani, el héroe legendario, el Prometeo del Cáucaso, fue encadenado a la roca por haber robado el fuego de los dioses para entregárselo a los hombres. Parado al pie del Kazbek, con el viento helado cortándote la piel, ¿te crees esa historia? Y aquí, por primera vez en todo el viaje, vas a escuchar algo que la ciudad nunca te da: el silencio absoluto. Ni claxon, ni música, solo el viento colándose por el valle y el cencerro de un rebaño de ovejas en algún punto de la ladera. Los senderos que llevan a las cumbres se extienden sin fin para quien gusta del senderismo. En invierno, la zona cercana de Gudauri se convierte en un concurrido centro de esquí, y en verano, toda la montaña se pone verde, y las flores silvestres cubren las laderas. Más al oeste está Svaneti, la tierra del fin del mundo, donde el tiempo casi se detiene. Las torres de piedras vanas se levantan por encima de las aldeas, firmes desde hace 1000 años como soldados de piedra que custodian el valle. Y en lo más hondo de esas montañas está Ushguli, una de las aldeas habitadas más altas de Europa, protegida por la UNESCO, donde la gente todavía vive tal como vivieron sus antepasados. Camino a las alturas, también pasarás por Metesgeta, la antigua capital espiritual, el corazón de la fe georgiana, conservada como un tesoro. Desde las cumbres nevadas, este país se extiende en una dirección completamente distinta, hacia el mar.
Si Tbilisi es el pasado que susurra, Batumi es el futuro que alza la voz. A la orilla del Mar Negro, bajo un clima subtropical y templado, Batumi se levanta con una línea de rascacielos que brilla, casi como una ciudad del futuro que alguien colocó por error en este lugar. A lo largo del malecón, la arquitectura moderna compite por lucirse. Hay una torre llamada la Torre del Alfabeto, de 130 metros, que se enrosca hacia el cielo en forma de doble hélice de ADN, y en ella están montadas las 33 letras del alfabeto georgiano. Todo un pueblo coloca el orgullo por su idioma en un símbolo que toca el cielo. Pero la imagen que más se te queda grabada de Batumi son dos estatuas. Se llaman Ali y Nino, dos enormes figuras de acero de una escultora georgiana. Cada noche, mediante un mecanismo de movimiento lento, las dos estatuas se van acercando, se funden en un abrazo, y luego se separan en silencio. Se atraviesan una a la otra y vuelven a alejarse. Es la historia de un muchacho musulmán y una muchacha cristiana. Un amor partido por la historia, Oriente y Occidente, que se encuentran y se sueltan, cada noche, justo donde Europa toca Asia. La enorme rueda de la fortuna gira sobre el mar oscuro. El teleférico Argo te sube al cerro para ver el panorama, y un jardín botánico se extiende sobre la ladera con vista al océano. Pero Batumi no es solo rascacielos. Retirándote un poco de la costa, vas a encontrar un casco antiguo lleno de encanto, con casas bajas que llevan la huella turca y rusa del siglo XIX, pequeños restaurantes en los callejones y una plaza empedrada de estilo italiano donde la gente se sienta a saborear su café por horas. Batumi es vibrante, ruidosa, luminosa, y buena parte de esas luces se encienden gracias a un motor económico bastante particular. Georgia es un país que vive de su hospitalidad, en el sentido literal. El turismo es uno de sus motores más grandes, pero hay otro motor que pocos imaginan: los casinos. Tanto Batumi como Tbilisi resplandecen con casinos y juegan un papel nada pequeño en la economía. La razón es muy práctica. Georgia tiene un régimen de juego flexible y unos impuestos cómodos que se cobran sobre los ingresos de las casas de apuestas. Eso convierte a este pequeño país en un imán para quienes vienen de países vecinos donde el juego está restringido, en especial Turquía, justo al lado. El dinero entra, los hoteles se llenan, los restaurantes se abarrotan. Junto a eso está la agricultura, los viñedos, los valles de fruta y el vino de exportación que lleva el nombre de Georgia por todo el mundo. Pero no todo es color de rosa. La tasa de desempleo sigue alta, alrededor del 13%, y muchísimos trabajadores laboran por hora, sin un salario mínimo fijo. Detrás de las torres relucientes de Batumi, hay personas que se parten el lomo para salir adelante. Entonces, para un viajero, ¿qué tan caro sale vivir en este país? La respuesta quizá te sorprenda. La moneda de Georgia se llama lari. Y para que te des una idea, $1 estadounidense equivale a unos 2 lari con 70. Quédate con esa cifra, porque hará que todo lo que sigue suene muy agradable. El salario promedio mensual en Georgia ronda hoy los 2.500 lari, es decir, alrededor de $900. Suena bajo, pero el poder de compra local es muy fuerte. Así que para un viajero con dólares o pesos en la mano, Georgia es casi un regalo. ¿Y adivina cuánto cuesta rentar un departamento al mes en plena capital? En promedio, unos $700, aunque esa cifra ha subido bastante en los últimos años. Una comida que te deja satisfecho, un café aromático, una bolsa llena de frutas y verduras del mercado, todo a precios que a nosotros los mexicanos nos sacan una sonrisa de satisfacción. Imagínatelo más concreto. Un paseo en barco por el río para ver la ciudad desde el agua cuesta apenas unos $10. Una vuelta en el teleférico que cruza el río, menos de $1. Puedes comer todo el día, moverte sin apuros, y aún así no gastar lo que costaría una sola cena en muchas otras grandes ciudades. Georgia es uno de esos pocos lugares donde tu cartera descansa mientras tus ojos trabajan a toda su capacidad. Y para moverte, como ya dijimos, los taxis son blancos y no tienen taxímetro. Así que acuerda el precio o abre una aplicación antes. Un viaje dentro de la ciudad suele costar solo unos cuantos dólares.
Un dato curioso. Muchísimos autos aquí funcionan con gas en lugar de gasolina, porque el gas en la región es abundante y barato. Y vas a ver una fuerte presencia policial en las calles. Cada pocos metros, una silueta de uniforme. Al principio puede parecerte extraño, pero te da una clara sensación de seguridad. Tbilisi es un lugar donde puedes caminar de madrugada con el corazón tranquilo. Una ciudad segura, barata y agradable. Pero lo que más te atrapa de ella no está en las cifras, sino en su ritmo de vida diario. Imagínate una mañana en cualquier ciudad de Georgia, sea Tbilisi, Batumi o Kutaisi, da igual. Lo primero que notarás quizás sean los perros. Georgia tiene muchísimos perros callejeros. Solo la capital tiene alrededor de 30,000. Pero no son animales salvajes que den miedo. Si miras de cerca, verás una pequeña placa amarilla prendida en su oreja. Esa placa significa que ese perro ya fue esterilizado, ya fue vacunado y devuelto a la calle de forma segura. La gente los llama perros de patio. Los alimenta, les pone nombre, los considera parte del barrio. Un perro durmiendo a gusto en el escalón de una iglesia, otro que te sigue unos pasos y luego regresa a su lugar. Se han vuelto un símbolo tierno de la bondad de este lugar. Más adelante, verás parques repletos de gente, tan bonitos que uno podría enamorarse ahí mismo, sin importar la edad. Unos cuantos ancianos echando la siesta recostados en las bancas, bajo la sombra de los árboles. Las flores ocupan un lugar especial en la vida cotidiana de aquí. Mercados de flores llenos de color brotan en pleno centro, y la gente se regala flores como una costumbre. Sobre las viejas paredes, los artistas pintan murales que hacen que un edificio común y corriente se vuelva un punto donde detenerse. La arquitectura de distintas épocas se mezcla, una capa encima de otra. Esto es Georgia cuando no intenta impresionar a nadie, simplemente viviendo. Y es justo esa sencillez la que te atrapa. Pero, para ser justos, también hay que contar el reverso de la postal. No sería honesto pintarte solo un paraíso. Georgia, como toda tierra real, lleva sus propias grietas. Georgia. La ola de migrantes que ha llegado en los últimos años disparó el precio de la renta en la capital, algo bueno para los propietarios, pero una carga real para la población local, que ve cómo se encarece su vida. Muchas personas mayores siguen vendiendo en los mercados, en las banquetas, a una edad en la que deberían estar descansando, porque la pensión no les alcanza para vivir. La infraestructura y el tránsito en algunos puntos siguen siendo un desorden. E incluso, la historia de esos perros tan queridos tiene su otra cara. Su número excesivo sigue siendo un tema que genera fuerte polémica en la sociedad. Luego hay una realidad más grande y más delicada. Georgia está en un cruce geopolítico sensible, atrapada entre la enorme Rusia al norte y el sueño occidental que el país persigue. La meta de ingresar a la Unión Europea está escrita en su propia constitución, y Georgia recibió el estatus de país candidato. Pero ese proceso está hoy en pausa, en medio de tensiones internas y de marchas en las calles. No voy a juzgar quién tiene la razón, eso les corresponde a los georgianos. Solo te lo cuento para que entiendas que este país todavía lucha por encontrar su lugar. Georgia no necesita tu lástima. Georgia solo necesita que la entiendan. Y ahora ya la entiendes un poco más. Entonces, si quieres ir por tu cuenta, ¿qué tan fácil resulta? Y aquí viene la sorpresa más agradable, hecha justo para nosotros. Si tienes pasaporte mexicano o el de la mayoría de los países de América Latina, casi no tienes que hacer nada. Georgia permite a nuestros ciudadanos entrar sin visa y quedarse hasta un año entero. Sí, un año entero. Una de las políticas más abiertas del planeta. Todo lo que necesitas es un pasaporte con una vigencia de al menos 6 meses. Sin trámites, sin entrevistas, sin esperas. Solo compras el boleto y te subes al avión. La mejor temporada va de finales de la primavera a principios del otoño, cuando los pasos de montaña ya están abiertos y los valles se llenan de verde. El lari es fácil de cambiar, pagar es cómodo, y como ya sabes, todo es ligero para tu cartera. Nosotros los latinoamericanos medimos la vida en fiestas, en música, en abrazos bien apretados. Los georgianos la miden en copas de vino levantadas en honor a los demás, en bailes que pasan de una generación a otra, en una mesa que nunca tiene suficiente lugar porque siempre hay un invitado más.
Dos pueblos, dos extremos del mundo, pero con el mismo corazón cálido. Hace 8000 años, aquí la gente enterró el vino en la tierra y esperó. Hoy siguen esperando. Esperando para servirte una copa y llamarte huésped de honor. Gracias por acompañarme. Nos vemos en la próxima tierra por descubrir.